días, hermanos. No sé si ya escuchan, si están por ahí. No sé qué estará pasando. Bueno, ya. Sí, he tenido un poquito de dificultades acá con el internet, pero no importa. Aquí estamos, gracias al Señor, dispuestos a empezar en este tiempo para la predicación del día de hoy. Me alegra poderlos saludar desde aquí, desde Riohacha. Les mando un abrazo a todos, de parte de mi familia. Y desearle también a los padres de la iglesia, su palabra es verdad, en Valledupar, un feliz día. Feliz día a Aarón, un feliz día a Fidencio, feliz día del padre a Pedro, que se está estrenando este año como padre. Es tu primer día del padre, Pedro. Felicidades, pastor, por la bendición que es el poder tener un hijo y criarlo, ¿verdad?, en la sabiduría y el conocimiento del Señor. También un saludo a mi hermano Giovanni, feliz día del Padre también. El Señor les conceda a ustedes, los padres de la iglesia, mucha sabiduría y gracia para criar a sus hijos. Esperamos también que sean muchos más los que vengan en el futuro. No sé si se me escapa alguien de los hermanos que son padres, pero en general a todos quiero mandarles un saludo especial, de verdad deseando que hoy a pesar de las circunstancias en las que estamos, sea para ustedes un muy feliz día. Gracias, Juli, gracias. Yo acá muy feliz también con los hijos que el Señor me ha dado. Le doy gloria a Dios por esa bendición de poder experimentar el amor de Dios a través de mis hijos, a través de incluso de cómo los amo a ellos, recordar y agradecer a Dios por cómo Él me ha amado a través de ellos, ¿verdad? Bien, vamos entonces a dar inicio a este tiempo con una oración. Cantamos esta canción que es una bendición para la iglesia en estos tiempos. Recordar que su gracia es mayor que nuestras flaquezas, su gracia es mayor que nuestras debilidades. Recordar que Dios ha sido muy bueno con nosotros a pesar de todo, ¿verdad? Pero hay una estrofa de esta canción que me gusta mucho y que quisiera tomarla como aplicación del mensaje que voy a compartir con ustedes en el día de hoy. Es cuando dice: paciente me aguarda en mi desviar, un padre que siempre me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Oremos entonces y pongamos este tiempo en manos de Dios. Padre Celestial, tú eres Dios eterno, por encima de todas las cosas, eres tú, Señor. Estás en nuestras circunstancias, siempre siendo nuestra ayuda, siempre sosteniendo, siempre paciente con nosotros, a pesar de que incluso en circunstancias tomamos la decisión de rechazarte, a pesar de ver siempre tu bondad en nuestras vidas. Oro pidiéndote, Dios, para que en este tiempo en el que la iglesia ha tenido que reunirse de manera virtual, nos concedas la gracia, Señor, de sabernos amados por ti a través de tu palabra, y oramos para que pronto podamos reunirnos juntos como pueblo para levantar voces de cántico y júbilo al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, Señor. Permite que esta crisis que estamos viviendo pase pronto y que el ministerio, Señor, de la iglesia en Valledupar siga extendiéndose y ganando almas y familias para la gloria de tu nombre. Esto te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos a cantar juntos entonces esta preciosa canción que se llama Su gracia es mayor. Si no tienen la letra, pues la pueden buscar en internet. Yo creo que sí la tienen. Igual vamos a tratar de enfocarnos en lo que estamos cantando y que Dios sea glorificado en medio de la alabanza de su pueblo. Su gracia es mayor. Qué amor mis pecados decide olvidar.
Pecados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y mis pecados. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amén, Dios. Tu gracia sobrepasa, Dios, nuestras luchas. Tu gracia sobrepasa por mucho, Dios, en nuestra vida, nuestra realidad, nuestra fuerza, Señor. Te damos a ti la gloria y pedimos que día a día podamos vivir eso que el apóstol Pablo decía, que para él fue importante. Que tu gracia sea suficiente para nosotros, Señor. Te lo pedimos. Y ahora te pido, Espíritu Santo de Dios, que me ayudes a predicar este mensaje a mis hermanos y que ellos sean edificados con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, quiero compartir con ustedes el día de hoy una predicación basada en una de las parábolas más famosas de las que Jesús predicó a sus discípulos cuando estuvo caminando aquí en la tierra. Y yo no sé si usted, pero cuando uno se envuelve, por lo menos me sucede mucho, y cuando me envuelvo en las historias del Nuevo Testamento, especialmente las que cuentan qué hacía Jesús aquí en la tierra, mi imaginación vuela y comienzo a pensar en cuán glorioso pudo haber sido, y yo sé que mi imaginación se queda corta ante la realidad de la verdad de Jesús caminando entre nosotros, haciendo escuchar su voz, su mensaje a través de historias como las que voy a narrar a continuación, ¿verdad? Y que vamos a encontrar en las Escrituras. Él quiso dejarnos historias. Él sabe que las historias nos encantan. Por eso cuando yo encuentro que Jesús narra historias, me alegro mucho, porque yo digo, bueno, Señor, por algo en mi corazón las historias siempre van a llamarme la atención, siempre van a cautivar, porque Él puso ese deseo en el corazón humano.
que las historias nos impactan como nada más. Y la historia que les voy a narrar de la escritura, que ustedes pueden conseguir en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 21, es uno de los textos, yo no sabía eso, pero es uno de los textos, me encontré con ese dato, que secularmente se conoce como una historia excelentemente redactada. O sea, es una obra de arte literaria considerada por personas que no son necesariamente cristianos, pero que ven en esta redacción, en la redacción de esta historia, tesoros literarios impecables y también muy valiosos que nos dejan ver cómo era la literatura, cómo era la escritura especialmente en tiempos de los apóstoles. Recordemos que esto lo escribió Lucas, un discípulo de Pablo, quien fue apóstol a los gentiles luego de la resurrección de Jesús, ¿verdad? Entonces él nos narra en el capítulo 15, versículos del 11 al 21, la historia del hijo pródigo, que es así como la conocemos, la historia del hijo pródigo. Aunque no tiene un título como tal, en la palabra inspirada como tal, no tiene un título, pero la reconocemos así, como la historia del hijo pródigo. Y vamos a mirarla, pero quiero invitarte a que abras tu corazón para verla de una forma en la que quizás no la habías considerado antes. Pero presta mucha atención a los detalles, presta mucha atención a las palabras, porque no en vano esta porción de las escrituras tiene tanta relevancia a nivel también literario, secularmente hablando. Dice la palabra de Dios, Lucas 15 del 11 al 21. Y Jesús dijo: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traed la mejor ropa y vestido, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies, y traed el becerro engordado, matadlo y comamos, regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era todo aquello? Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él, le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca te he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo,
Nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo: Hijo mío, tú siempre has estado conmigo, todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Amén. Espíritu Santo de Dios, ayúdame a predicar este mensaje con gracia y verdad. Ayuda a mis hermanos a recibirlo en su corazón, de la misma forma en la que te pido que me ayudes a recibirlo, para aplicarlo y vivirlo en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Les decía que esta es una de las parábolas más famosas del Señor Jesucristo, e imaginarlo a Él predicando esta palabra debe ser simplemente increíble, ¿verdad? Debió ser una experiencia especial para sus discípulos, porque estamos ante una joya de arte literaria. Les quiero contar un poco acerca de mi experiencia al leer esta parábola. La primera vez, puedo decir que en alguna oportunidad, cuando recuerdo haber escuchado esta parábola por primera vez, o una de las primeras veces que la escuché, les soy sincero, no pude evitar identificarme con el hijo pródigo. O sea, es que es una escena muy conmovedora, y es difícil no verse a uno mismo en él, despreciando no solamente a nuestros padres terrenales, sino también a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo somos de fáciles, verdad?, para decirle a Dios: no me interesa ahora mismo, estoy preocupado por mis asuntos. Y ustedes me disculparán si pasa el señor de la verdura, de la papa o de cosas. Estamos en vivo y bueno, estas cosas suceden en nuestra región, ¿verdad? Pero volviendo a la predicación, les contaba que para mí de las primeras veces cuando leí este texto, me fue imposible no identificarme con el hijo pródigo por lo sensible de su participación en esta historia, porque en un sentido, pues, todos hemos sido hijos pródigos para Dios, ¿verdad? En segundo lugar, pues, ahora que soy papá, leer este texto me da otra perspectiva. Yo sé que a Pedro también, a cada uno de los padres de este redil, les tendrá un sabor especial esta predicación en este día precisamente del Padre, porque cuando leemos esta historia y vemos la reacción del Padre, decimos: yo quizás hubiese hecho lo mismo. Mi hijo me está pidiendo libertad, uno pues les concede cierta libertad, y cuando ellos se equivocan y uno los ve arrepentidos venir donde uno está, es difícil uno simplemente decir: ¿sabes qué? No me hables, te gastaste mi plata, vete de aquí. No, me he sentido identificado con el padre del hijo pródigo, porque la reacción que tuvo el padre es especial, es conmovedora, es muy llena, ¿verdad?, de emociones. Y esta es una historia que te pone a vibrar el corazón, ciertamente. Y en tercer lugar, mi experiencia con la lectura de este texto es que es difícil, la verdad. No sé ustedes qué dirán, ay, el pastor, si es carnal o cosas así, pero es que es difícil no ver al hijo mayor como el villano de la historia. O sea, el tipo de los limones y el aguacate me ha estado saboteando en la predicación. El Señor te bendiga y que puedas vender todo eso. Pero bueno, el punto aquí es, les estaba diciendo que es difícil no poder ver o no ver al hijo mayor como el villano de la historia, como el antagonista de la historia, aquel que pone la nota negativa en el asunto. Porque es que choca. Si tú ves lo conmovedora que viene la historia, tú pensarías que, hey, qué bonito sería el final en que el hermano mayor diga: wow, qué bueno, mi hermano recapacitó y entró a la casa. No, vemos a un hermano mayor indignado, un hermano que no respondió como se supone que debiese responder en la historia que el Señor Jesús está narrando. ¿Y saben qué es lo más interesante de esta historia? Que el final queda ahí, ¡pum! No sabemos cómo terminó. Si el hermano mayor entró, si el hermano menor se ofendió con el asunto,
si el padre se puso a llorar ahí. No sabemos, simplemente Jesús corta la historia ahí para dejarnos a nosotros en una expectativa interesante. Y es lo que vamos a considerar a continuación, porque vamos a tratar de descubrir qué hace esta historia tan especial, no solo para el mundo cristiano, sino para las personas que la escuchan y se sienten identificadas con esta historia y de alguna manera los lleva a reflexionar en su vida delante de los ojos de Dios. Y vamos a ver por qué es pues importante considerar todo este tren de emociones, todo este choque, contrastes y cosas que suceden en esta historia dentro del contexto, porque sacar esta historia de su contexto le da un significado diferente, y espero poderte ayudar a entender el verdadero significado de esta historia, que solamente tiene sentido cuando tú la ves dentro del contexto en el que el autor, en el que más bien el narrador, que es Lucas, la pone allí con un propósito. Entonces consideremos primeramente eso, el contexto. ¿En qué contexto está la historia del hijo pródigo? Y vas a ver cómo entender el contexto te va a ayudar a poder percibir de una mejor manera el significado de esta historia, ¿verdad? Por eso quiero que tratemos, es difícil que el cerebro se deshaga de presuposiciones, pero que tratemos de ver con una expectativa de algo nuevo esta historia, ¿verdad? Fíjate, en los versículos 1 al 2 del capítulo 15 comienza de la siguiente manera: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. El principio de este capítulo nos está diciendo qué es lo que estaba sucediendo el día y el momento en el que Jesús enseñó esta historia. Incluso esta historia podemos interpretarla como esa parte de la respuesta de Jesús ante esta situación. ¿Qué es lo que estaba pasando? Los líderes religiosos de los judíos, inclusive podíamos meter allí también a todas aquellas personas que moralmente se consideraban correctas y que no se acercaban a un pecador para tener comunión con él, para no perder su santidad y volverse impuro. Ver a Jesús hacer esto, oye, si yo escuché a Jesús hablar acerca de santidad hace unos días, ¿cómo va a estar sentado hablando con pecadores y recaudadores de impuestos, que eran personas que eran consideradas traidoras de la nación, ¿verdad? Esta historia entonces hace parte de una trilogía de historias que Jesús relata en respuesta a esa situación. Fíjate, esta historia es una respuesta a la crítica de los líderes religiosos que decían en su corazón y murmuraban entre ellos: este tipo dice ser maestro de la ley y se sienta con pecadores a comer con ellos. No, qué terrible, no se puede, ¿verdad? Había una indignación en ellos. Jesús quería responder a esa indignación haciéndoles un llamado especial a estas personas. Por eso en aquel momento de la historia es interesante ver que era normal dentro de la cultura judía hacer lo que los líderes hacían. Voy a tratar de ponerlo de esta forma. Si los líderes religiosos de los judíos practicaban cierto rito, todo el mundo lo hacía, porque todo el mundo decía: mira, si ellos son los líderes y ellos conocen la ley de Dios y hacen eso, entonces hay que hacerlo también. Entonces había como cierto respeto hacia los líderes religiosos, y una de las cosas que los líderes religiosos de aquel momento no hacían era sentarse a comer con recaudadores de impuestos, porque hablando en términos políticos, los recaudadores de impuestos eran traidores de la nación. Eran personas que se habían vendido al Imperio Romano para trabajar para el César y dejar a un lado las creencias, la cultura y la fe judía que habían recibido como herencia de tantos y tantos años que habían pasado. Entonces fíjate, hablar con un recaudador de impuestos, voy a ponerles este ejemplo aquí como para contextualizar a cómo sería eso hoy. Sentarme yo a hablar con uno de los principales líderes del pensamiento de pro aborto, ¿verdad? Sería como que, ¿qué hace el pastor hablando con este hombre? Sentándose a comer con él, ¿será que se puso de acuerdo con él?
Y fíjate cómo habían rótulos a las personas. Este es de esta corriente política, este es de esta corriente. Habían guerrillas incluso en ese tiempo. Y uno de los guerrilleros fue discípulo de Jesús. Para el que no sabían, el celote. Eso se los dejo de tarea para que lo investiguen. Pero Jesús no se fijaba en esos rótulos, sino que él iba mucho más profundo al corazón de las personas. Los líderes religiosos no podían ver eso y lo criticaban por lo que hacía, porque se sentaba con personas que durante mucho tiempo fueron reconocidas como prostitutas, durante mucho tiempo fueron reconocidos como personas entregadas a la idolatría, durante mucho tiempo fueron personas que fueron corruptas. Y ahora Jesús está sentándose con ellos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Verdad? Pero lo que quiere resaltar Lucas con esto es que este era el público al que Jesús quería llegar, los pecadores. Jesús le estaba predicando a prostitutas, Jesús le estaba predicando a recaudadores de impuestos, a personas que eran traidores, a personas que eran mentirosos, a personas que eran ladrones, a personas que eran rebeldes a la nación, a las leyes. A ese grupo de personas era a quien Jesús estaba dedicando su ministerio. Interesante, ¿verdad? Porque uno pensaría, bueno, si el Mesías viene, él se va a dedicar a instruir a los líderes religiosos para que los líderes religiosos sigan su legado. Pero eso no fue lo que Jesús hizo. Jesús más bien conformó su equipo de los más débiles, de los más pecadores, de los más viles y menospreciados de la sociedad. De esos tomó Jesús para llamarlos a ser sus discípulos. Incluso él dice también que él vino por ellos. Entonces quiero continuar diciéndoles, pues obviamente que esta era la actitud de Jesús y que él quiso responder a esto, ¿verdad? También el texto nos dice en Lucas 15 a quién iba dirigida esta predicación. Y obviamente, ya tuviste que haberlo inferido, iba dirigida a los fariseos y escribas, a los líderes religiosos de la ley. Interesante, porque la historia del hijo pródigo iba dirigida no a los hijos pródigos directamente, sino a los fariseos. Y eso es genial. Fíjate cómo termina en la parábola del hijo pródigo. Y el criado le dijo, tu hermano, el versículo 27 y 28, tu hermano ha venido y tu padre ha matado al becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Contrario a lo que pudiésemos pensar, esta parábola está dirigida a ellos. Y Jesús les está diciendo a ellos que ellos son ese hijo mayor. Ustedes son ese hijo mayor del que quise hablarles esta historia. Fíjate que las dos parábolas anteriores hablan acerca del gozo del padre al recibir a aquel que se había perdido. Pero en esta parábola él añade este personaje al final con el propósito de señalarles a los líderes religiosos: ustedes son como esos hijos mayores. Ustedes son así. En estos momentos, esta es su actitud delante de lo que el Padre está haciendo. Y es interesante porque el episodio final en el que el hermano mayor y su padre conversan fuera de la casa es el centro intencional de esta historia. Esta escena es la que diferencia esta parábola de las dos anteriores, que son muy similares. Jesús quería que ellos se vieran reflejados en ese hijo mayor que se autopercibe como el justo, el que siempre ha obedecido, el que siempre ha hecho lo correcto, pero que no logra entender la intención del Padre con lo que está haciendo. Sé que igual que yo, ustedes también, estoy seguro que muchos de ustedes, no puedo decir que todos, habrán visto al hermano mayor como el villano. Pero precisamente Jesús deja la historia abierta porque Él quiere que la persona que se identifique con el hermano mayor diga: ¿voy a ser el villano? O ante la historia, yo identificándome con el hermano mayor, voy a responder de la manera en que se supone que debo responder. Interesante, ¿verdad? Ya vimos entonces el contexto, vimos a quién iba dirigida
quiero hablarles un poco acerca del tema central de esta parábola. Y el propósito de las enseñanzas que están antes de esta parábola, bueno, recordarles que el hijo pródigo es la tercera de 3 enseñanzas consecutivas que Lucas utiliza para llegar a un punto. Las 2 anteriores, que son la parábola de la oveja perdida, la parábola, yo me imagino que a alguien se le perdió una oreja, me imaginé enseguida así como que, ay, mi oreja, ¿dónde está? Pero no, son las parábolas de la oveja perdida, en donde Jesús les dice, ¿quién de ustedes si se les pierde una oveja, no va y la busca y se alegra cuando la encuentra y hace una fiesta? ¿Quién de ustedes si se les pierde una moneda, no va y, o sea, pone el ejemplo ahí de la mujer que barrió la casa, hizo el aseo de su vida y encontró la moneda, y cuando la encontró hizo la fiesta de su vida porque encontró una moneda que se la había perdido? Ahora, aquellas monedas no eran como las nuestras, aquellas monedas eran muy valiosas y por eso hacía una fiesta, por haberla encontrado. Pero el punto es que allí, en esas 2 primeras parábolas, Lucas quiere dejarnos ver que la enseñanza de Jesucristo hacia los fariseos era, escuchen bien, el Padre está feliz cada vez que un pecador se convierte. Ahora, si ustedes están viendo personas hoy transformadas por la gracia de Dios, que antes eran prostitutas, pero que ahora están siendo transformadas, alégrense porque el Padre está feliz. Si ustedes ven que alguien que era recaudador de impuestos y traidor a la nación, el Padre lo ha recibido en su regazo porque se ha arrepentido, hombre, alégrese porque es que en el cielo hay fiestas porque estos pecadores se han arrepentido. El que robaba está aquí escuchando la predicación. El que era adúltero dejó su adulterio y se arrepintió y está buscando ser restaurado por la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. Entonces, lo que Jesús estaba tratando de hacerle ver a las personas que lo criticaban por sentarse con pecadores es, miren, yo estoy convencido, más bien porque Él era Cristo, el Señor, el Hijo de Dios, sé que el Padre es feliz cada vez que un pecador se arrepiente. Yo quiero que Él sea muy feliz y voy a predicarle a miles de pecadores para que se arrepientan y así la felicidad del Padre sea multiplicada por miles. Eso es lo que Jesús quería decirle a las personas a través de estas 2 parábolas. Hay un gozo increíble en el corazón del Padre cuando un pecador se arrepiente. Y esto es interesante. Si tú me estás viendo y no eres cristiano, una de las formas en las que Dios se va a alegrar contigo hoy es en tu arrepentimiento y que regreses a Él, a sus brazos, creyendo en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, fíjate, eso fue lo que Cristo quiso enseñarnos a través de estas 2 parábolas. Pero la tercera parábola tiene un toque especial. Ya el tema de que Dios se alegra por un pecador que se arrepiente está claro. Y en la historia del hijo pródigo, queda evidenciado en la actitud que el padre tiene cuando ve a su hijo regresar al hogar. El padre se alegró. Ese punto ya está claro. Sin embargo, en esta historia se revela algo especial para los fariseos. Y es que su aborrecimiento por la gracia de Jesús, que la gracia que Jesús está mostrando por otros pecadores, es una muestra de que ellos también necesitan ser perdonados. Ellos también necesitan ser rescatados. Que ellos se comporten como el hijo mayor de esta historia es una muestra de que ellos también necesitan ser rescatados. Entonces pudiésemos decir que el tema, la intención o el tema central de esta historia es convencer a quienes murmuran a Jesús por Él mostrar su gracia con estos pecadores. También necesitan ser rescatados, también necesitan ser perdonados. Porque si ellos de verdad fueran justos a los ojos de Dios, se alegraran al ver a miles convertirse al Señor, a miles buscar en arrepentimiento y fe agradar al Señor. Pero no se estaban alegrando, estaban enojados. Y se estaban enojando con Jesús, que no es lo mismo. Y eso lo único que evidencia es que ellos también necesitaban ser rescatados, ¿verdad? El padre de esta historia no salió a buscar al hijo menor. No sé si lo habías visto así. Cuando el hijo menor dijo, padre, me quiero ir, dame mi herencia. No sé, incluso no entiendo por qué el padre le dio la herencia. Bueno, está bien, se la dio, bien. Pero nunca lo fue a buscar.
o al menos el texto no nos da esa idea de que el padre sí nos da la idea de que él estaba esperando que él algún día regresara, pero no lo fue a buscar. Sin embargo, al hijo mayor sí lo fue a buscar. Hay un mensaje muy hermoso detrás de eso, hermanos, y me gustaría que pudiesen entenderlo en este momento. Dios me ayude a podérselos mostrar bien. El padre fue movido a salir al rescate cuando vio que su hijo mayor no entraba. Jesús le estaba diciendo a esos líderes religiosos: el Padre ha venido por ustedes también. Entren, no se queden afuera. Y es lindo, porque al menos yo sé que dentro de esos fariseos y líderes religiosos habían dos, Nicodemo y José de Arimatea, que creyeron en el Señor. A lo mejor ellos estaban ahí escuchando a Jesús hablarles en ese momento, que Jesús les estaba diciendo: ¿por qué no entran y se gozan conmigo? Vengan. El amor que sale al rescate, ese amor de Dios que sale a rescatar. En esta historia no salió a rescatar al hijo pródigo, salió a rescatar al hijo mayor, para que no se quedara fuera, para que no despreciara el ser hijo de este hombre. Él no se enojó, el hijo sí se enojó, pero el padre salió con aquella ternura característica del Cristo Salvador, del Cristo que viene al rescate, a salvarnos, para invitar a su hijo a que entre. Y dice el texto que le rogaba que entrara. Los fariseos y escribas habían escuchado 2 veces que Dios se alegraba mucho de cuando un pecador se arrepentía, y no se alegraban ellos. Ahora, pensando en cómo termina esta historia, Jesús estaba motivando a estos fariseos y líderes religiosos que pensaran: yo soy ese hijo mayor y no me estoy alegrando de que pecadores se estén convirtiendo. Voy a dejar que la historia termine así. Ante el ruego del Padre, ante el tierno ruego del Padre, diciéndome que entre y me regocije, ¿voy a despreciarle? ¿O me encerraré en mi orgullo y le seguiré rechazando? Y me seguiré enojando en vez de estar alegre con ellos. La respuesta es de ellos. La respuesta la tenían que dar ellos. Por eso Jesús deja la historia así, sin terminar, para que ellos terminen la historia, para que ellos le den el final que entiendan que deben de darle. Si el final es que el hijo se va, pues endurecerán su corazón y seguirán con lo que estaban haciendo. Pero si ellos quieren que el final sea que el hijo se goce con el padre y con su hermano, debían entonces alegrarse con lo que Jesús estaba haciendo al venir al mundo a salvar a pecadores, entre los cuales ellos también necesitaban ser rescatados. ¿Qué conexión? Vemos la conexión entonces que esto tiene con el Evangelio. Todos estamos perdidos sin Dios. Todos necesitamos ser rescatados por Él, porque todos somos esclavos del pecado y nuestra condenación es segura. Pero de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre Celestial el Padre Celestial tiene solo un Hijo que ha hecho lo justo todos los días de su vida. Escucha bien, el Padre que está en los cielos tiene un solo Hijo que ha hecho lo justo durante todos los días de su vida, y ese es Jesús. Nadie más, solo Jesús. Y la actitud del Hijo, el único Hijo bueno que tiene el Padre Celestial, no es como la del hijo de la historia, del hijo pródigo, del hijo mayor. Al contrario, Él fue el que le dijo al Padre: yo voy y lo busco. Yo voy a ir a dar mi vida por Él, para que Él regrese a ti. Esa es la actitud del Hijo mayor, que es Jesucristo. En la realidad, no en la historia, en la realidad. Pero Jesús usa esta historia para señalarle a los fariseos que el orgullo mezquino que estaba gobernando sus corazones en ese momento no les permitía ver
la condescendencia de Dios que envió a Jesús para rescatar lo que se había perdido. Y en vez de alegrarse, murmuraban al ver que los pecadores se arrepentían y seguían a Jesús. Con eso, lo único que estaban demostrando es que ellos también necesitaban ser rescatados, que ellos también estaban siendo esclavizados por el pecado de la envidia, la arrogancia de sus propias vidas vanas. Esta parábola entonces es una invitación a venir y alegrarse con Jesús por la salvación que ha llegado con Él. Y si tú eres de esas personas que se alegra con que las personas vengan a Jesús, entonces has entendido cuál debe ser el final de esta historia, ¿verdad? Algo que yo quisiera, yo sé que lo he repetido mucho, este asunto de que esta historia está dirigida a los líderes religiosos, pero yo quisiera por favor que tú vieras que esta historia también habla de ti. Esta parábola es una invitación para ti también. Quiero que sepas que si eres un hijo perdido de Dios, que estás arrepentido de tus pecados, Dios hoy te recibe con los brazos abiertos, como este padre que sale al encuentro de su hijo para darte su perdón, para darte la restauración que Jesús ganó en la cruz al morir por ti y por mí. No hay pecado tan grande que Dios no pueda vencer con su gracia y su perdón. Por eso mi invitación para ti que no eres cristiano es que decidas rendirte hoy delante de Jesús y por fin abrir tu corazón para ser perdonado por este amor que sale al rescate y que ama a los que vuelven en arrepentimiento a Él. Pero hubo también, como les decía ahí ahorita, hubo fariseos como Nicodemo, como José de Arimatea, incluso el mismo Saulo, que luego conocemos como Pablo, también era un fariseo. No sé si habrá escuchado esta parábola, no lo sé. De pronto más adelante, después de que él la predicó, pudo haberla escuchado. Pero mi esperanza es que hay muchos fariseos que están escuchando ese mensaje aún hoy y están siendo salvos, porque ellos fueron salvos. Ellos creían que eran justos delante de Dios por sus méritos, pero al escuchar acerca de Jesús, al escuchar la invitación de Jesús, que también era para ellos, que necesitaban también ser rescatados, porque no podían ser justificados por sus propias obras, entonces ellos fueron transformados y vinieron y cambiaron la historia del hijo pródigo, y fueron esos hijos mayores que entraron y se alegraron con el padre y con su hermano que había regresado a casa, ¿verdad? Si tú crees que por tus obras puedes ganar el cielo y que irás al cielo porque te estás portando muy bien, tú eres un hijo mayor que necesita ser rescatado, porque nadie puede ir al cielo por sus propios méritos. Necesitamos a Jesús. Todos los seres humanos necesitan a Jesús. Si tú vives pensando, es que yo he hecho cosas malas, pero son más las cosas buenas que he hecho que las malas, déjame decirte, estás confiando en tus propias obras y así no podrás ir al cielo. Para ir al cielo necesitas renunciar a tus buenas obras y confiar en el perdón y reconocer que necesitas ser salvado por el Jesús que vino a rescatar a pecadores como tú y pecadores como yo. Dice Benjamin Warfield en su libro El Salvador del Mundo acerca de esta parábola: el Padre que está en los cielos no tiene hijos justos en esta tierra. Todos los hombres precisan de su gracia y más que nadie aquellos que piensan que no la necesitan. Esta parábola es para ti también. Los cristianos que vemos que somos expuestos a esta parábola también debemos aprender de ella el corazón misericordioso y sensible de Jesús, que se acercó al leproso, se acercó al pobre, se acercó a la viuda, se acercó al menospreciado. Jesús se acercó al abandonado, Jesús se acercó al rechazado, Jesús se acercó al ladrón, Jesús se acercó al traidor, Jesús se acercó a la adúltera, Jesús se acercó al enfermo desahuciado, Jesús se acercó al más sucio de todos, con amor y compasión, para mostrarles la bondad de Dios, tocándolos, sanándolos, ayudándolos, perdonándolos, dándole aquello que solamente Dios podía darles a esas personas. Y mi invitación para ti que eres cristiano es que imites el corazón de Jesús, que se goza
en mostrar la compasión y amor de Dios, amando a esas personas, no rechazando a nadie, acercándote, yendo, buscando, abrazando, sanando, perdonando, de la misma forma en que Jesús se acercó a muchos pecadores, entre los cuales estábamos tú y yo. Si has escuchado alguna vez la canción de Santiago Benavides que se llama Fuiste tú, que sé que anda por ahí de moda en Valledupar entre ustedes y aquí en la casa también, hay una parte de la canción de Fuiste tú que dice: fuiste tú quien me enseñó que no hay piedad que valga y que la religión no cuenta si en el rostro de los otros tu propio rostro no encuentras. Y eso lo dice precisamente porque Jesús es quien abre nuestros ojos para que podamos vernos a nosotros en el rostro de aquellos que sufren, en el rostro de aquellos que están perdidos sin Cristo. Por eso debemos imitar al Cristo que vino a morir aquí en medio, a vivir aquí en medio de nosotros, a tocar con amor a los que estábamos rotos, al morir como un ladrón en un madero, ¿verdad? Si has podido ver en esta mañana el corazón de Jesús en esta parábola, que se acerca a los pecadores y se goza en llevarles al cielo, imítalo, imítalo. Sé tú también sus manos alegres que salen al rescate. Sé sus manos invitando con alegría a las personas a tu alrededor a que se acerquen al único que puede salvarlos y sanarlos de su mal. Ora para que aun aquellos a quienes crees que no pueden ser rescatados porque son demasiado malvados, como lo éramos nosotros, ellos también puedan alcanzar la gracia del Señor a través de la predicación del Evangelio. Imita, por favor, el amor de Jesús con nosotros. Bien, eso es todo lo que quería compartirles en este día. Quisiera pedirles que me acompañaran a orar para terminar y cantamos nuevamente esa estrofa de la canción que dice su gracia es mayor, ¿verdad? Padre Santo, gracias porque en medio de este momento te has manifestado y nos has mostrado tu corazón, recordándonos que no hay pecado tan grande que tú no puedas perdonar y limpiar, y que más bien tú te alegras de hacerlo. Tú te alegras cuando el pecador se acerca a ti con sus grandes cargas. Te gozas, Señor, y haces fiesta cuando quitas ese peso de sus hombros, cuando ellos logran encontrar la paz y reconciliación. Gracias por mostrarnos el corazón de Cristo, que se preocupa por hacer feliz el corazón del Padre, predicándole a otros el Evangelio. Danos esa misma mente que hubo en Jesús, que podamos ser esos siervos para tu gloria, Dios. Que tu gracia nos ayude, Dios, a no ser como estos hijos mayores, que el orgullo y la envidia nos robe el gozo de la salvación y de ver a otros llegar a ti, Señor. Y te pido para que sigas trayendo a casa a los hijos que se han ido, aquellos que estás esperando, Señor, y que podamos imitar la actitud de Jesús y no quedarnos en casa como lo hizo el hijo mayor, sino ir y salir a buscar a esos que aún no te conocen para que vengan a casa de regreso. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, yo no sé cómo sea el asunto. Últimamente no recuerdo cómo es que se hacen estos cultos virtuales. No le he prestado mucha atención a cómo termina aquí Pedro, pero algo me ha convencido el Señor en estos días, es que siempre, hermano, usted escucha a Dios hablar a su corazón, alábelo, porque esa es la respuesta del corazón para nuestro Dios. Vamos entonces a cantar nuevamente: gloria a Dios, su gracia es mayor, ¿verdad? Cantemos juntos, hermanos, allí de casa, en casa, como respuesta a lo que hemos escuchado el día de hoy. Que amor mis pecados decide olvidar, lanzarlos al mar no los quiere
siendo omnisciente, olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y el vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, tu gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a ti, Señor, gloria a ti por tu gracia que sobreabunda en nuestras vidas, a pesar de nuestras debilidades. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amén, amén. Hermanos, les mando un súper abrazo. Me alegra mucho poder saber de ustedes por acá. Los amamos mucho desde aquí, desde la familia Aguilar Fragoso, y esperamos verlos pronto. Que el Señor les bendiga.